noches y gracias al Ayuntamiento de Abarán, a la biblioteca también de Abarán, por supuesto, y a sus responsables, por haberme invitado a compartir con vosotros esta jornada tan importante donde se han organizado tantas cosas para reivindicar esa lucha de las mujeres por formar parte de una sociedad en igualdad de condiciones. Y se están haciendo cosas y se están tratando temas en los más diversos ámbitos. Uno de ellos es el que nos ocupará esta noche con el tema y el título que veis ahí de la conferencia. Desde que Pascual Santos y yo empezamos con el proyecto de Ingenio y Técnica hace ya 20 años, me surgió sobre los inventores, sobre los inventores murcianos, me surgió una pregunta: ¿qué papel jugaron las mujeres en el mundo de los inventos? El resultado de parte de lo que estoy recopilando y estamos trabajando en ello es lo que voy a compartir con vosotros, es la participación de la mujer en el mundo de la tecnología a través de las inventoras. Y estudiando, pero sobre todo nos vamos a ceñir a las patentes históricas, es decir, hasta las que son hasta 1966. Para contextualizar el papel de la mujer también voy a hablar un poco de su interacción con la ciencia y la técnica, y sería interesante hacer un breve recorrido sobre lo que ha sido la educación, el camino que se ha tenido que recorrer para llegar hasta donde se está hoy. Y también una pequeña comparativa con Estados Unidos y con Europa, porque para que veamos que no somos tan diferentes a lo que a ellas han tenido que afrontar. Así que podemos empezar por el principio o casi. Así que desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad, la mujer ha participado como sujeto activo y ha contribuido al desarrollo del grupo. En una situación de supervivencia, los individuos válidos no podemos creer que no participaran, que no contribuyeran. Y eso sí que no hay evidencia del rol que jugaron, pero es que ni a favor ni en contra, y se han repetido muchos clichés, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahí en los libros de texto, como se nos ha presentado siempre, como siempre han sido los hombres los que se han dedicado a unas ciertas tareas y las mujeres han estado como un poco más pasivas, ¿no? en otras cuestiones, cuando en realidad pues no, es casi seguro que no fue así. Y los últimos estudios pretenden aportar precisamente esa visión, porque el cooperar y el compartir son las claves de la supervivencia. Entonces, una pregunta que nos hacemos: ¿le sería a la mujer ajeno avanzar en la alfarería, en la fabricación de utensilios, en los objetos de cerámica, los telares? La respuesta, evidentemente, es que no. Si tenemos en cuenta, sobre todo, la definición de ingenio que hace la Real Academia, que es la facultad de la persona para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. Es la intuición, el entendimiento, facultades poéticas, creadoras, es decir, de las personas, no es de ningún género. Si hoy en día es difícil buscar las pruebas para atestiguar la autoría de muchas obras de las mujeres que han sido suplantadas o simplemente borradas, pues todos nos podemos imaginar lo difícil que es encontrar y rastrear esas vidas en la antigüedad. Pero algunas sí que han dejado su rastro, como por ejemplo, desde hace muchos siglos, María la Judía. Vivió y trabajó en Alejandría durante el primer siglo de nuestra era. Escribió varios libros, pero todos se perdieron cuando se destruyó la biblioteca de Alejandría en el incendio, conservándose solo algunos fragmentos que han sido citados y sabemos de su existencia y de las cosas que ella hacía por autores posteriores a ella, incluso un siglo después, que hacían referencia a esta mujer. Se puede considerar entonces, la podemos considerar como la primera inventora de la que tenemos constancia, ya que a ella se le atribuyen 3 dispositivos que perdurarán a lo largo del tiempo, como son el tríbicos y el querotaquis. Bueno, una es una especie de estufa y el otro es un alambique. Pero sin duda lo que más nos sonará de María es su tercer invento al que se le atribuye, y es el baño María. El baño María, que es el más conocido y es el que a día de hoy es uno de los métodos que se sigue utilizando tanto en alimentación como en laboratorios químicos. Y la Biblioteca de Francia Nacional de Francia conserva un manuscrito de María todavía. Seguimos con otra que seguro que nos sonará muchísimo también,
y es Hipatia de Alejandría. Sabemos que vivió en un espacio, el espacio del ámbito en el que vivió fue entre los años 350, 365 al 415 después de nuestra era, en la metrópoli, en Alejandría, que era entonces pues un centro de renacimiento científico, ¿no? Ella era hija del director de la biblioteca en ese momento, que apostó por su educación, que junto con el talento que ella tenía, pues hizo que destacara tanto como astrónoma, como filósofa, como matemática. 120 años después de que muriera, Sócrates Escolástico, que ella ya había desaparecido, pero cuenta, y por esos pequeños rastros se van siguiendo lo que hacían, que había una mujer en Alejandría llamada Hipatia que tuvo tales logros en literatura y en ciencia para sobrepasar a todos los de su tiempo. Ella viajó por varios países y cuando regresó se dedicó a la enseñanza y tuvo una academia a la que asistían y salieron unos muy destacados discípulos. Por algunos de ellos, por la correspondencia que mantenía, sabemos que inventó un hidroscopio, un aparato para destilar agua, un planiferio y un astrolabio de plata. A pesar de todo esto, ha sido siempre difícil la educación para las mujeres. En el transcurrir del tiempo ha sido relegada a un segundo plano, discriminada en los procesos de educación y tan importantes que son para el desarrollo, y siempre recurriendo a los mismos argumentos tradicionales. Y por lo tanto, conforme avanzaban los siglos, sí que se fueron consiguiendo algunas ventajas para ellas, pero era muy difícil porque no era una prioridad su educación. Ellas tenían su ámbito en la casa y en el matrimonio, ese era su fin, y muy pocas podían destacar. Algunas sí que, con el paso del tiempo, como decimos, asistían a las tertulias, bachilleras, pedantes, solían llamar a los intelectuales de la época. Y, por supuesto, sí que es verdad que, como vamos diciendo, habían otras voces, como la escritora Cristina de Pizan, que en el siglo XIV y XV ya decía que si las mujeres recibieran la misma educación podrían hacer las mismas cosas que hacen los hombres. Una obviedad, pero que entonces era algo muy extraño y menos de boca de una mujer. Y sí que se fueron haciendo esos avances. Por ejemplo, en el siglo, luego en la Edad Media y todo eso, habían las privilegiadas, porque según tenían sus maridos, sus padres, acceso a los negocios, pues podían tener cierta educación, tenían preceptores y eran más privilegiadas. Copistas en Al-Ándalus sí que existían, pero eran las menos. Y en el siglo XVIII, que es el siglo de las reformas, sí que se habla ya de que sería interesante y es necesario, que deben aprender muchas cosas, pero solamente las que les convenga saber, es decir, otra vez supervisadas por lo que los hombres consideraban oportuno, ¿no? que se les enseñara. Así, en el siglo XIX, en el 1857, ya está la primera ley que es obligatoria, la educación, la escolaridad de los niños y de las niñas. Pero hay siempre matices. ¿Qué asignaturas tenían acceso ellas? Por supuesto, diferente a los hombres. No era la agricultura, no eran las técnicas, no eran para nada lo que ellos estudiaban. Y por lo tanto, su nivel y sus problemas para acceder luego, por supuesto, a la enseñanza superior, ya nos podemos imaginar que era terreno vedado. En 1873 ya hay algunas que se matriculan en la universidad, pero con permiso especial del rector o de alguien de una autoridad. Por supuesto, no en las mismas condiciones que sus compañeros, porque tenían que ir acompañadas, en fin, una serie de requisitos que, por supuesto, eran disuasorios para la mayoría. ¿Qué pasó? Que hasta 1910, que fue cuando ya se pudo acceder de pleno derecho a la universidad y empezaron a incorporarse, pero aún así tampoco era un camino fácil y, por supuesto, no tenían las mismas posibilidades ni las mismas salidas ni facilidades que los hombres. Y entonces nos hacemos otra vez la pregunta, a la vista de esto podemos hacernos esa pregunta otra vez. ¿Permaneció la mujer ajena al mundo de la tecnología, a la inventiva, a patentar sus ideas? Veremos que no. Y lo demuestran los estudios que se están haciendo, que se están desarrollando en este momento en muchos campos. Y sobre todo en esta faceta de las inventoras. Cuando empezamos a hablar de las inventoras, a pesar de que vamos a descubrir, decimos que vamos a descubrir las
murcianas, pero es justo hacer ese recorrido por los Estados Unidos porque fue muy significativo el avance que las mujeres, los hombres también, pero las mujeres, ya que estamos hablando de este ámbito, hicieron en este campo, hicieron en muchos campos, porque muchos de estos inventos, con las mejoras, por supuesto, que se van haciendo después, son los de uso más cotidiano hoy en día, como vamos a ver. El sistema de patentes, la importancia de que proteger, que no es ni más ni menos que un documento en el que se otorga al inventor protegiendo su idea de manera que no pueda ser comercializada por alguien sin su permiso durante unos años, 20 años concretamente, con la patente, es algo incontestable. Todos los sistemas, todos los gobiernos saben que eso hay que hacerlo porque la persona responde a los incentivos y por lo tanto eso hace progresar el país y progresar la economía. Pero, siempre hay un pero. A la hora de hacer esto, de registrar esas ideas, solo los hombres podían hacerlo a su nombre. De modo que los ingenios creados por las mujeres estaban a nombre siempre de un varón, el marido o el padre. Imaginaros lo difícil que se hace entonces rastrear qué ideas eran las de las mujeres y cuáles no, sobre todo en estos primeros momentos. Pero siempre hay excepciones, como fue Sibylla Master. Sibylla Master vivía en las colonias, en Bermudas, en el siglo XVII, y se casó con un terrateniente de allí, y entre el trabajo era agotador, especialmente también el de las mujeres, que en sus tareas, una de las tareas diarias era precisamente moler el maíz con grandes piedras. Ella observó que las nativas americanas lo hacían con unos palos, y enseguida se le ocurrió una idea para mejorar el trabajo de estas mujeres. Cuando tuvo más o menos listo el proyecto, se marchó a Londres. Eran colonias y dependían del rey de Gran Bretaña. Allí lo expuso y él le concedió la patente, pero a nombre de su esposo. Sibylla Master hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuera, y esto hay que contarlo, por su marido. Precisamente él, cuando hizo la presentación de la patente, hizo una declaración de que la idea era de su mujer. Y no solamente eso, sino que también había ideado un molino que él construyó y que revolucionó la industria del maíz de las colonias en ese momento. Pero todavía quedaba bastante tiempo para que se cambiaran las cosas. Y, por ejemplo, hubo que esperar hasta 1790, que es cuando abrió la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, abrió sus puertas para proteger esas invenciones. Pero en algunos estados la mujer seguía sin poder patentar a su nombre sus ideas, sus inventos. Esto ocurriría así hasta el 15 de mayo de 1809, en que Mary Dixon se convirtió en la primera estadounidense que consiguió una patente independiente de su marido. Inventó un proceso para tejer la paja con seda, con el que se convirtió en una gran precursora de la industria del sombrero, y además en un momento en el que el presidente de los Estados Unidos, Madison, buscaba precisamente no depender de Europa y quería productos nacionales, y encima su mujer se ponía los sombreros de Mary Dixon y sus creaciones. Ya sabemos lo mediático que es ahora, cuando aparecen así, pues entonces también lo era. Era muy mediático, ¿no?, que las primeras damas y la gente importante luciera sus modelos. A partir de entonces, las mujeres empezaron a beneficiarse de sus esfuerzos y, por supuesto, como podéis imaginar, empezaron a patentar sus inventos. Algunos de los ejemplos, que vamos a poner algunos, unos son campos que son de su ámbito doméstico, y otros son totalmente diferentes, que parece que es ajeno a la mujer, ¿no?, por la creencia siempre de las habilidades que se le atribuían. María Walton fue una pionera en el control de la contaminación atmosférica y acústica. Su mérito es porque dio las primeras soluciones a las nocivas consecuencias medioambientales de la industrialización que se estaba ya dando en Estados Unidos y en parte de Europa. Por su educación tenía nociones de ingeniería y de ciencia. En 1879, Walton desarrolló un método para minimizar los riesgos ambientales del humo. Se vertía sin control, las fábricas estaban en los núcleos urbanos, y entonces y las locomotoras, que ya empezaban a circular, eran bastante numerosas, y ella lo llamó el sistema Walton. Y obtuvo una patente, de manera que era un aparato que los gases iban a un recipiente que iba a las alcantarillas, a unos depósitos de agua, y se purificaba de alguna manera. Bueno, no era tan nocivo como el que se vertía libremente. Y tuvo bastante reconocimiento en la prensa y fue apreciada, es decir, cosa que no siempre ocurre.
Algunos años más tarde aplicó su ingenio a otro tipo de contaminación, la acústica. Y precisamente, que ya se estaban dando los trenes elevados por las ciudades y, por supuesto, las vibraciones, los ruidos, los sonidos tan estridentes, la población estaba agobiadísima y decía que aquello no se podía soportar. Ella, que vivía en Manhattan, lo sufría porque vivía muy cerca de las vías del tren, y un día ideó un sistema para absorber esas vibraciones y lo puso, lo probó en el sótano de su casa, hizo con unos armazones, unos rieles, total, que después de probar que aquello era bastante eficiente y de conseguir la patente, lo vendió los derechos a la compañía del ferrocarril metropolitano de Nueva York. Otro de los inventos que a veces cuando se piensa que es una idea masculina, pues no, fue una mujer la que inventó el limpiaparabrisas en 1905, un artilugio de muy poca utilidad. Según la prensa de la época y los expertos de la época, le auguraban, muy poco futuro. No es raro esto, en lo que ahora nos parece tan evidente, que ocurra cuando surge una novedad, ese rechazo, ¿no? Ella había nacido en Alabama, pero en 1903 estaba en Nueva York de viaje, y una nevada grandísima que cayó esa noche, ese día en la ciudad. Ella iba en el tranvía y se dio cuenta cómo el conductor y así también los de los coches se tenían que bajar, limpiaban por fuera la nieve, se volvían a meter, y ella pensó, pues esto se puede solucionar fácilmente, y ella lo solucionó con lo que ella llamó un diagrama de un dispositivo de barrido elemental. Consistía en una lámina de goma resistente, lo unió a un brazo metálico por medio de unos resortes, se conectaba una palanca que, por supuesto, se podía accionar desde dentro del automóvil. Bueno, pues a pesar de las ventajas que ella lo veía claro y los demás lo vemos también, resulta que tardó 2 años en patentar ese invento. Una vez que lo tuvo patentado, lo ofreció a compañías para que lo fabricaran y para que se pusiera en práctica, pero lo rechazaron porque decían que distraería a los conductores e iba a provocar muchísimos accidentes. De tal forma que esta invención no fue hasta 1908, que es cuando Ford, ese modelo, el Ford T, el primer utilitario que se puede decir de producción en cadena de coches, que fue el primero que tuvo un éxito entre la población y que ya empezó a despegar esa industria del automóvil. Bien, pues en 1908 resulta que el limpiaparabrisas era ya imprescindible en el equipamiento de esos coches. Se vendían muchos coches, ya era rentable, por lo tanto, unos años después, en el 1916, el limpiaparabrisas se convirtió en una equipación estándar de todos los coches. Bien, ella no recibió ni $1 de sus ganancias. Otra de las que la vemos y la mujer más bella del mundo, la llaman una inventora de película, ¿no? que le podríamos decir, y una estrella de éxito, pero tenía otras facetas. Ella tenía claro, y decía en clave de ironía, porque era muy irónica y muy inteligente, y decía que cualquier chica puede ser glamurosa, solo tienes que quedarte quieta y parecer estúpida. Pero ella, por supuesto, no lo era, y el talento lo demostró también como su faceta de inventora. Ella había nacido en Viena y tiene una vida que, pues, desde luego, deja opaca cualquier película de la que haya podido protagonizar. Empezó estudios de ingeniería, de arte, una mujer muy inquieta, pero con 19 años se casó con un fabricante de armas y ella tenía interminables, tenía que estar con ella, con él, en fin, era bastante celoso, en fin, la vigilaba bastante y la tenía muy cerca siempre de él, cosa que en esas interminables reuniones que tenía con otros fabricantes o compradores, en fin, de armas, pues ella estuvo al tanto de esa industria y esa experiencia le valdría, como veremos después, para su invento, para el invento que hizo cuando llegó a Estados Unidos, que no es una técnica de conmutación de frecuencias y veremos para qué es. En 1931 llega a Estados Unidos y inicia su carrera del cine. Ya se había divorciado y en el 1941 se casó allí en Estados Unidos con George Antheil, que era un compositor. Ese mismo año
recibieron una patente, hicieron y recibieron la patente de invención por su sistema de comunicación secreto, que era una primera versión del salto de frecuencias y cuyo fin era emitir señales por radio que fueran imposibles de detectar por los enemigos, aplicables al control remoto y a los torpedos y, en fin, una serie de aplicaciones para la guerra. Era un momento crucial porque el mundo estaba en guerra. Poco después de entrar ya a Estados Unidos, cuando entró en la guerra, pues ella ofreció sus servicios, puso a disposición su patente y ofreció sus servicios al Consejo Nacional de Inventores de Estados Unidos, que, pues sí, amablemente le dijo que se dedicara a explotar su glamour y para lo que ella valía realmente, que era lo que tenía sus cualidades, y que se dejara de todo esto, es decir, vender póster y bonos de guerra, cosa que también hizo muy bien porque vendió consiguió millones de dólares por esto. Pero ella, por supuesto, quería reivindicar su espacio como inventora. Nadie ponía en duda la relevancia de este invento, pero no se puso en marcha porque, entre muchas razones, decían que había impedimentos tecnológicos. Cuando se llegaron a los microprocesadores, eso se hizo posible. Y en 1957, una firma americana desarrolló ese sistema de control. Pues para un equipo de ingenieros reconoció que estaba basado y que la precursora del invento, que ellos después habían desarrollado, fue la MAR. Y desembocó esa idea, por poner un ejemplo, en la implantación de la telefonía móvil. Ya al final de su vida se le reconoció como inventora, como ingeniera, como todas esas facetas. Ella ya vivía en Viena, estaba ahí retirada, y cuando fueron a darle las medallas y todo lo que le hacían, ella con su pose habitual, nos lo imaginamos así tan cinematográfico, dijo: "It's about time", ya era hora. Murió un año después de esa. Y precisamente el 9 de noviembre, que es el Día del Inventor, se celebra porque es el cumpleaños de Hedy Lamarr. Curioso, ¿verdad? Bien, pues vamos a seguir en el mundo del cine y con alguien que, por ejemplo, que no nos lo imaginábamos tampoco, que sean, además de toda esta glamurosa, son empresarias. Y esa es Julia Newmar, que es la Catwoman, que estaba en la oficina de patentes. Fue la actriz de 7 novias para 7 hermanos, pero yo creo que porque más se la conoce es por su papel como la chica mala de los años 60 de la serie de Batman. Esta talentosa mujer, actriz, y en los primeros años, cuando tenía un físico espectacular, que ella por supuesto sabía que eso era parte de su éxito en las películas y todo eso, y que decía que cuando le dieron para vestirse de Catwoman, esos leotardos que le dieron a ella, eso no le favorecía. Y entonces sería quizá el momento cuando empezó a darle vueltas a que ella misma iba a solucionar ese problema, y lo hizo cortando unos panties sesgados en diagonal, el hilo de la tela, haciendo una costura elástica, bueno, básicamente los panties modernos que nosotros conocemos. Y ya, entonces, no solamente eso nos lo hizo, sino que además pensó que eso era un negocio y los patentó, las pantimedias, como ella le llamó. Ella quiso llamarlo medias que perfeccionan el cuerpo, pero resulta que por cosas del marketing le dijeron que no, que le llamase de otra manera, es decir, que cheeky derrière, es decir, trasero descarado. Bueno, finalmente ella los comercializó, también ella patentó un sujetador y creó su propia empresa que se llamaba Nudemar. Otro de los inventos que nos va a sonar muchísimo, que ahora no se utiliza tanto por lo de los ordenadores, pero bueno, lo tenemos, todavía se usa, es el Tipex, ¿no? Beth Nesmith Graham, el mistake out, error fuera, como era secretaria en Dallas, tenía una formación artística también, y fue precisamente intentando solucionar un problema en el trabajo, que era cómo se desperdiciaban el papel y el tiempo cuando se manchaban o se equivocaban, pensó y creó este mágico líquido corrector. Ella, al principio, manipulando las tintas, las pinturas que ella tenía, fue cuando creó esta película que se ponía, se secaba y se podía escribir encima. Por supuesto, los compañeros de trabajo, aquello fue un éxito, fue un bombazo, vamos, y empezaron a pedirle. Ella lo fabricaba así artesanalmente, pero aquello fue creciendo de manera que ya no era para hacerlo así en casa. Y para eso, en 1956, lo que crea
se busca socios y ella crea su propia empresa, la Liquid Paper Corporation, y empieza a fabricarlo. Aquello fue a más. Y en años más tarde logró, ya vendía 25 millones de esas botellitas y murió en 1980, unos meses después de vender su empresa por casi 50 millones de euros, de dólares, perdón, a la Gillette. Bueno, esto es un ejemplo, hay muchísimas, como veis, que se iban incorporando y que iban creando todos estos productos. Bueno, son tantas que no sé, es apasionante, ¿no?, el descubrirlas. Por ejemplo, Marion Donovan, la supermamá, que es como la llamaron en la prensa, porque solucionó. Ella era empresaria y tenía otras patentes y otras cosas, pero solucionó el problema del lavado, del engorroso, el engorroso que resultaba lavar los pañales. A mitad de los años 50, en los años 50 del pasado siglo fue cuando lo inventó, y ella se le ocurrió que impermeabilizar esos pañales de tela, como con una cortina de baño, estaba hecha con nylon, la misma tela que se utilizaba en los paracaídas, que entonces era una tela muy normal, ¿no?, muy fácil de adquirir allí en los Estados Unidos. Ella lo hizo así y tal, por supuesto, os podéis imaginar lo que eso resultó. Fue toda un éxito, y también fundó su propia empresa y siguió y lo comercializó. Mary Feld-Jacob no es que sea la inventora del sujetador, las ideas se van surgiendo y se van modificando, pero sí que le hizo una modificación espectacular, y es que fue quitar los corsés, esas varillas tan molestas, y ella hizo algo bastante más cómodo para la mujer, y también tuvo un aliado importante. En este caso no fue bueno, pero para ella y para esto sí que fue la guerra, la Primera Guerra Mundial. Se acabó el acero, se acabó para hacer esas varillas, por lo tanto vino en un momento perfecto para poderlo hacer solamente con tela. Ella sacó su beneficio, pero lo que más hizo fue a Warner, que ahora todavía está esa marca, le vendió los derechos por bastante dinero. Luego está otras como Beulah Louise, le decían Lady Edison, casi 100 patentes tuvo, por eso la llamaban así. O las escaleras de incendio, o bien Stephanie Cowles, que hizo ni más ni menos que es una química, estaba en el laboratorio de investigación de fibra, y casi por casualidad, porque ella decía casualidad, porque ella no desechaba ningún experimento, que decían, ha salido mal, déjalo ahí, a ver qué pasa después. Y así fue como en una de estas investigaciones surgió esta fibra. Estaban buscando una fibra que fuese algo especial, esta fibra que muchísimo más resistente que el nylon. Vamos, de hecho, más que el acero. Hoy en día el Kevlar es ni más ni menos que lo que se utiliza para recubrir los chalecos antibalas, para la aeronáutica y, en fin, para los trajes ignífugos. Ella quería ser médica y salvar vidas, fue química, pero salvó muchísimas más, quizá con este invento. Pues ahora lo que vamos a dar el salto a Europa, las europeas, vamos a poner también un pequeño recorrido. Cuando se dio a partir de dar la primera patente en el 1637, hasta muy poco después ya eran más de 500 las inglesas que patentaron sus inventos, para esa proyección. Una de las que más también nos suena quizá es Ada Augusta Byron King, aunque conocida también como la hija de Lord Byron. Aunque solo estuvo con él 2 meses, sus padres se separaron, pero ellos conservaron una buena relación. Él la llamaba la princesa de los paralelogramos. Y su madre, que era una mujer muy culta y muy inquieta, le hizo que estudiara, le proporcionó una educación especial con unos tutores, de lo mejor que había en ese momento en todas las disciplinas en Europa. En 1933, Ada conoce a Babbage, un científico inglés que estaba diseñando
una máquina analítica que programada, cuando se programara, podría ejecutar y resolver diferentes operaciones aritméticas e imprimirlas incluso. Ada se entusiasmó con esta idea, su mente empezó a trabajar y Babbage, que vio lo válida que era y sus ideas, la admitió como colaboradora y también la bautizó. También todos le ponían un nombre y le llamó la encantadora de números. Ella traducía las aportaciones de los colegas extranjeros al tiempo que aportaba sus propias reflexiones, hasta concebir lo que ella llamaría un plan. Este plan para hacer funcionar la máquina mediante complejas operaciones matemáticas. Ese plan ella lo materializó en un artículo y es lo que hoy en día es considerado como el primer lenguaje de programación. Como su reconocimiento a ese trabajo, en el 1979 el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó un lenguaje de programación que llamó Ada en su honor, que requiere para los dispositivos de un alto grado de seguridad y de fiabilidad. Y hubo muchas más, por supuesto. Y vamos una solamente por cada país, porque para no alargarnos demasiado. Por ejemplo, en Francia. En Francia, Nicole Barber-Clicquot, Madame Clicquot, la gran dama del champán. Su esposo era dueño de una explotación, de un negocio del champán, que a finales del siglo XVIII se quedó viuda muy joven y se hizo cargo de toda la empresa, algo que no era propio en esa época. Y exportó a países europeos, entre ellos España. En 1786 ya se podía beber su champán, quien pudiera, claro, aquí en nuestro país. Este champán, que siempre se ha dicho que fue Perignon, el monje Don Perignon el que lo inventó, el que lo creó, puede que sí, pero lo que sí pasa que era muy diferente al que conocemos ahora, porque era bastante turbio, en fin, no era tan limpio como lo conocemos ahora. Pero ella, en el 1816, encontró una solución. Y fue un sistema de decantación que permitía obtener ese cristalino, el champán cristalino, espumante, sin impureza. Y su invento era un pupitre que lo removía de forma habitual, de manera para conseguir ese aspecto y ese sabor. En la actualidad la empresa está en pie todavía. Y de hecho, fijaros, porque lo veréis en muchos sitios, en muchos escaparates, están las botellas de Madame Clicquot, y hay una fundación que se premia a las mujeres por sus ideas y se las ayuda en los negocios. Precisamente en Francia ella no pudo patentar este invento. Alemania, Melita Benz, que ya existían relacionado con el café, también nos sonará, ¿no? La Melita, la cafetera. Y esta empresaria, que es moderna para su tiempo, ya existían otras cafeteras y existían otros modelos, pero ella aportó la solución a uno de los problemas principales, que era esos molestos pozos del café, porque había unas bolsas de lino que se reutilizaban bien. Pues ella, en 1908, en la Oficina de Patentes Imperial de Patentes de Berlín, le otorga la protección para su aparato con filtro. Creó una empresa familiar, la comercializó, que fue todo un éxito, y hasta el día de hoy sus descendientes siguen funcionando. Y otra que no podemos obviar es María Montessori. María Montessori, la revolucionaria del sistema educativo, es una pedagoga, médica, eran tantas cosas, y su contacto con los niños con discapacidad le hizo crear y expuso una teoría de la terapia educacional frente a una terapia clínica. Decía que eso tenía muchísimas más ventajas. En 1907 abre una casa di Bambini en Italia, y puso en práctica un método basado en la estimulación y en un aprendizaje totalmente diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento. Hoy ese método se utiliza en más de 8.000 escuelas de todo el mundo. Desarrolló material didáctico para ese método y lo patentó con varios documentos. Y así decimos y nos preguntamos otra vez, ¿y las mujeres españolas fueron más o menos activas que las americanas y el resto de las europeas? ¿Sus inventos fueron aparatos propios de su sexo, o podemos encontrarnos con cosas bastante diferentes y que parecen tan alejadas de ellas? Bueno, pues podemos afirmar que siguieron, tras los estudios, no lo digo yo, lo dicen los estudios de gente preparados y expertos que están investigando, se siguieron patrones parecidos al resto de los países. A pesar de los índices de alfabetización tan bajos, de los problemas que se tenían, como hemos visto, para acceder a la educación, se fueron incorporando a esos ámbitos sociales y económicos de una forma muy lenta, y sobre todo en el mundo de la tecnología, que era un mundo y de hecho lo estamos viendo también ahora, que sigue siendo un mundo
de hombres, ¿no? Es bastante difícil, no tanto, pero cada vez menos, pero es difícil, ¿no?, de acceder a ciertos puestos. Y luego también que en el sistema de patentes, como hemos visto lo de los americanos, que al principio como empezó, aquí en España también por supuesto se protegían desde muchísimos siglos atrás. La protección fue cambiando de nombre hasta 1826 se llamaban privilegios y después ya se llamaron patentes, ¿eh? Y también para proteger todos estos ingenios. Las barreras que se encontraban las mujeres de la época, más allá del precio, que lo que valía el papeleo, era también por el lugar que le ocupaban en la sociedad. Estaban sometidas administrativamente al varón y necesitaban su autorización para hacer muchísimas cosas. Este hándicap se ve en los documentos de entre 1882 a 1935, desde más de 10.000 personas que registraron patentes, tan solo 211 eran mujeres, un 2%. Y como hemos dicho, primero en los privilegios, diremos que el primer privilegio a nombre de una mujer en España es de 1826 y está registrado a nombre de Francisca Jaquinet, pero por una máquina, una chimenea, pero dice que el inventor es su marido. Por lo tanto, el primer privilegio, de verdad, para una española, ¿no?, que ya se puede decir que es suyo y de su propia invención, como aparece en el documento de la patente, es para Fermina Orduña. Y fue para un carruaje para caballerizas para la conducción higiénica de las burras, vacas o cabras y de leche, para expedirla y venderla públicamente. En ese momento las condiciones de higiene de los alimentos y en especial de la leche pues eran bastante precarias. Este vehículo no era para transportar leche, no, era un establo ambulante, ahí llevaba el ganado. Y en unas condiciones muy limpios, muy bien alimentados, en fin, estaban cuidados. Se ordeñaba en el mismo momento, se metía en un recipiente que estaba como al baño María, que estaba en otro que se calentaba para tal, y por lo tanto las medidas de higiene mejoraban, pero vamos, era una solución higiénica para la época y que mejoró sin duda la salud pública. Esa es la importancia. Seguimos avanzando y sí empiezan a patentar y empezamos a ver cosas, por ejemplo, como ya la primera patente. Esto fue el primer privilegio y ya en el 1878 fue la primera patente a Carmen Fábregas por su dactílago. Y otra de los inventos, en 1890, como ahí vemos, es para Elia Garcilara Catalá, que es una valenciana, que se trataba de... Ella patentó ese lavadero mecánico, que era un sistema de varias etapas y varias máquinas en las que no solamente separaban, clasificaban, lavaban la lejía, después centrifugaba, secaba al aire libre, bueno, en fin, toda una central de multifunción de lavado. En otros ámbitos, como ya van cogiendo, como hemos dicho, ya van estudiando y se van haciendo en otros ámbitos, también empezaron a destacar a las mujeres por sus ideas, como fue el caso de Concepción Alexandre, esta valenciana, ginecóloga, pedagoga, feminista, española, y en 1883 se matriculó porque el rector le dio permiso en la Universidad de Valencia. Era de las primeras, no sé si era la segunda o la tercera, que podía acceder a eso, y se licenció en el 1889. Su trayectoria fue algo espectacular porque estudió, estuvo en los mejores sitios para aprender, pero no le fue fácil tampoco, a pesar de su talento, ¿no?, y de su preparación. En 1910 registró una patente por 2 pesarios metálicos de anillos reductibles. Era un dispositivo para corregir el descenso o el prolapso del útero, generalmente a consecuencia del parto. Esto permitía sostener la matriz. Esto lo hacía ella en sus casos clínicos, en su consulta, lo ponía en práctica. Y estos procedimientos lo que hacía, y ella lo decía, que iban a evitar las intervenciones quirúrgicas y por supuesto iban a evitar muchísimas enfermedades, con lo cual se mejoraría la vida de las mujeres. Aquí tenemos una monja inventora, esta María del Carmen Ortiz de Arce, que su invento fue el resultado para facilitar la comunicación entre personas videntes y personas ciegas. Lo diseñó y lo patentó en 1909. Ella como hemos dicho, era monja y maestra de la Casa de Misericordia, de la Casa de Caridad de Barcelona, donde creó una escuela para los niños ciegos.
Este sistema SOR, como se le conoció, consistía en un punzón de bronce y hacía una serie de caracteres en una regleta y permitía estos caracteres en relieve tanto con el método, con el sistema Braille, que ya existía, y también como el sistema Llorens. Su idea se puso en práctica y actualmente ese aparato que vemos ahí se puede ver, está en el Museo Tiflológico de la ONCE de Madrid. Otra importante inventora es Ángela Ruiz Robles, que nació en Villamarín, allí empezó a impartir clases hasta que aprobó y fue al Ferrol, donde fue destinada, y allí, aparte de pedagogía y de enseñar y de involucrarse socialmente, bueno, con toda la sociedad, tanto niños, mayores, adultos, sobre todo para la alfabetización, le valieron muchos reconocimientos allí. Y le dieron hasta la medalla de la Cruz del Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en fin. Pero también desarrolló otra faceta muy interesante, que fue su faceta de inventora. Diseñó y patentó una máquina taquimecanógrafa, un mapa atlas lingüístico y una enciclopedia mecánica que mereció ser premiada por los certámenes tanto en España como fuera, en París o en Ginebra. Y esta enciclopedia constaba de varias partes y una tenía los conocimientos básicos de la lectura, la segunda funcionaba con bobinas que eran materias con sonido, todo ello tenía luz, en unos cristales de aumento, en fin. Ella misma dice que además que el tamaño del libro, de facilísimo manejo y un peso insignificante, pues iba a ser un logro grandísimo, ¿no?, para ese peso que llevaban los escolares, y ahí podrían llevar todo, ¿no?, un compendio de todo lo que necesitaban. Hasta Washington llegó las noticias, porque la prensa se hizo eco, como decimos, de todo este invento y de sus avances, y llegó las noticias de ese libro que se estaba haciendo aquí, o sea, que se había ideado aquí, e intentaron comprarle la patente. Pero ella dijo que no, porque quería que se quedase en España, concretamente en Galicia, y de hecho se fabricó en los talleres militares del Ferrol en los años 60. Hoy en día podemos encontrar referencias cada vez que se oye su nombre como el precursor del libro digital, del ebook famoso, pero los fundamentos son esos. A partir de los años 40, ya para eso, como podemos imaginar, ya empiezan a elevarse el número de las patentes y también la complejidad de las mismas. Y son muchos los inventos que podemos encontrar de la más diversa índole, curiosísimos, por ejemplo, como veis, para el maquillaje, cosas tan sencillas como esa, y otras pues más complicadas relacionadas con la automoción, cosa que, como decimos, parece que es un mundo que es ajeno a las mujeres. Y a partir de ahí, como decimos, de todo, ¿no? Podemos encontrar de todo es lo que estáis viendo ahí, más sencillo, menos. Las modistas, por supuesto, también se lanzaron a patentar sus métodos, y máquinas más complejas, bicicletas, motos, cualquier cosa tal. El tabaco también fue un campo muy importante para la mujer, los juguetes, la seguridad, los abanicos, en fin, toda esta serie de objetos que ellas fueron dando sus pasos para mejorarlos. Y entonces, pues también llegamos a preguntarnos, ¿y las murcianas inventaron algo? ¿Patentaron algo? Pues bien, pues sí, las murcianas también. Y las primeras murcianas en ser titulares de esas patentes las encontramos a partir de 1916. En 1916, la primera que está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de España es Laura Pérez Martínez. Está fechada, como hemos dicho, en 1916 y reside en Murcia, y el título es para una suela de esparto recubierta en un borde con recincho de cáñamo para que sirva de piso en la fabricación de las alpargatas de lona. A finales del siglo XIX hay un periodo de auge, en 1890-1920, que justo en el ámbito en el que se hace esa patente, en el que es un material muy, muy utilizado. Claro, hay que tener en cuenta que este tipo de calzado era el más utilizado por las clases populares hasta mediados del siglo XX, con lo cual era un negocio. Y es lógico que motivara a muchas personas a patentar y a innovar en este sector. Está generalmente formado por estas pequeñas empresas donde eran de tipo familiar, las mujeres ahí podían desarrollar su trabajo, trabajar allí e incluso dirigirlo.
como es el caso, casi seguro, con toda seguridad, de Laura Pérez. Porque una cosa que es curiosa en los documentos de las patentes, al final siempre se pone bueno, de lo que es, de lo que consta, la clasificación y a qué se dedicaban, ¿no?, la profesión del inventor. Y normalmente, vamos, casi, incluso en las que son médicas, que sabemos que son médicas o eran químicas, profesión desconocida. No sé, la clasificación era así. Pero Laura precisamente aparece como propietaria. Pues con lo cual, pues ya es un dato, ¿no?, de que esta mujer dirigía de alguna manera o era responsable de esa empresa. Ahí podemos ver una obra, Mabel Martínez, que desgraciadamente no está entre nosotros, es una artista murciana que precisamente con motivo del Día de la Mujer había una exposición en Cuenca, y le gustó tanto la idea de esto de las inventoras murcianas que ella recreó la obra de Laura Pérez para incluirla en esa exposición, y ahí estuvo presente. La siguiente que nos encontramos es en 1919 y es Victoria Pérez Rivas. Victoria Pérez Rivas, bueno, su vida también es de película, para estudiarla detenidamente por todo lo que tuvo que pasar. Y ella era hija también de un comerciante de Murcia, tenían un gran almacén para productos para muy diversas empresas y para abastecer al campo, en fin. Y ella se crió en ese ambiente. Luego se casó con Esteban Pastor, que también era un distribuidor en la Plaza Santo Domingo, tenía un negocio también de lo mismo, de distribución de diferentes productos para abastecer a la industria murciana. Y ella lo que inventó y lo que patentó fue un bidón internacional de aluminio para los líquidos y sus derivados, con la marca, y le puso también, que la registró, la marca Cerep Aigraj. Esa marca Cerep Aigraj, tan extraña, es la imagen especular, ¿no?, cuando nos pensaba en la imagen especular de los apellidos de su padre, Pérez García, si os dais cuenta. Eso se solía hacer mucho, ¿no?, con lo de las marcas, pero ella es lo que ella registra, ¿no?, para su bidón. La patente ella la registra con bastante, como muchos de ellos, con bastante ambición, porque para España, Francia, República Argentina, Estados Unidos e Inglaterra. Y según la propia autora, marca una novedad importante en el envasado y transporte de líquidos en la industria hasta ese momento, siendo novedad en España y en el extranjero. La marca, y más que hemos visto también, era esa que hemos dicho, de Aigraj. Bien, esta enseguida, rápidamente fue puesta en práctica, fabricada y distribuida. Su esposo era el encargado era el agente exclusivo para distribuir ese producto que se hacía en unos talleres en Alicante. Y que, como hemos dicho, se vendieron, fue todo un éxito, una cosa también bastante rara, ¿no?, de encontrar en la época. Y su idea era buenísima, seguro. Vamos, entre otras cosas, uno de los indicios que tenemos es que se la copiaron rápidamente, como toda buena idea, ¿no? Esa idea se la copiaron y empezaron a fabricarlos y a comercializarlos, de tal manera que ella lo que hizo, como mujer de carácter que era y que quería reivindicar que era suyo, interpuso una demanda por el delito de usurpación de patente. Le llevó varios años y estuvo litigando y le costó dinero, pero al final lo consiguió, que se le reconociera que ella era la inventora. Como veis ahí, y precisamente en donde aparece su publicidad, sí, está quien lo fabrica, está quien lo distribuye, lo maravillosos que son esos bidones, ¿no?, y la novedad que aportan a esto, pero no está el nombre de la inventora. De hecho, solamente aparece en el documento de patente, ni en la prensa ni en nada más, solamente aparecen distribuidores y quienes lo comercializan. Curioso, ¿no?, para seguir el rastro de qué hicieron estas mujeres. El objetivo del invento era el emplear ese aluminio, que era un nuevo material que ya se estaba dando en Europa, era algo revolucionario porque iba a sustituir al hierro, a esos pesados envases que iban a facilitar el transporte, el almacenaje, e introduce también una cosa muy interesante y un concepto muy nuevo para la época, el reciclaje, porque ese aluminio, como todos sabemos, era fácil de reaprovechar y reutilizar, cosa que ella destaca en su patente. Otra de las inventoras murcianas también es Ángela Azorín Polo, de Yecla.
Ángela, su invento también está encuadrado en una época en la que la industria textil, que hace siglos fue muy importante en nuestra región, con la seda y el esparto y la fabricación artesana de mantas, de alfombras, en fin, de otros tejidos. Estas también de la seda, la lana, el cáñamo, y ella registra su patente en 1922 para un procedimiento para obtener toda clase de dibujos, lana en terciopelo, lanas, veludillos y géneros similares, y fabricar con estos géneros pues de todo, tapices, cortinajes, tapetes, utilizando pues los dibujos más difíciles, decía, que podían hacer, desde mitología, flores, pájaros, en fin, cualquier cosa. Y esto era bastante importante porque abarataba muchísimo el proceso que se hacía de forma. En el último momento estuvo trabajando. Ella, una vez cuando se quedó viuda, esos negocios que cogió estaba entre la fábrica de esparto, el antiguo molino de papel de estraza y la fábrica de esparto era Las Canales, ¿no? Se llamaba la fábrica, se llamaba Las Canales, y que estaba movida por energía hidráulica. Y ese antiguo molino que he cogido del libro que nos regalaron, que tan amablemente, que tiene tantísima información y nos va a valer para hacer muchos trabajos. Y a partir de 1942 lo que se dedicó muchísimo más a la fabricación de los envases. Como atestiguan las noticias que sobre las empresas, hay un reportaje sobre las empresas de Abarán, y precisamente resaltan que la gran industria de confección de envases de madera de Amalia Castaño. Esa fotografía no es imagino que no será de su fábrica, pero sí da una idea de la importancia que tuvo la fabricación de envases aquí en Abarán, ¿no? En un momento de boom, de crecimiento y de florecimiento, ¿no? de la industria conservera y tanto en conserva como en fresco. Bien, nuestra empresaria, como ya hemos adelantado, destacó también con ese incansable espíritu de trabajo y registró un modelo de utilidad para la construcción de envases de madera en 1952. Esto constituía por sí mismo ya el patentar, aunque a veces el patentar, la idea de que patente, aunque sea una cosa muy sencilla, es una idea es una inversión, es una manera de diversificar la empresa, es una manera de dar un paso, ¿no? y de avanzar. La novedad del envase de madera, porque en ese momento se hicieron muchos, era un momento de que se hacían muchos y se patentaban muchos envases, pero la novedad de su envase de madera perfeccionado para fruta estaba en su constitución y elementos que le daban ventajas en solidez, rapidez de montaje, ahorro de costes, y por ello ella es la que solicita que le sean otorgados los derechos por 20 años para la fabricación, venta y explotación en España, sus colonias y el protectorado. Y como hemos dicho, son muchos los que a nivel nacional se patentan en esos momentos, en esos años, pero ella, que también lo explica dentro del documento de la patente, dice que ella tiene una novedad y una originalidad que radica en la disposición de las piezas de su estructura, concretamente en el clavado de los listones, porque se va a dar una nueva disposición y se va a conseguir una solidez insospechada. Además, lo complementa con un ingenioso sistema para mejorar su almacenamiento, para que en lugar de que las patas triangulares queden en las patas triangulares quede un escalón, a fin de que puedan apilarse una sobre otra sin aplastar la fruta. Entre sus muchas ventajas era la gran duración que tenían, eran muy fuertes y resistentes para los viajes de larga distancia. Cosa que en Abarán se sabe que las frutas iban a muy larga distancia porque se exportaba a todas partes de Europa y bueno, y también imagino que en Estados Unidos, incluso también en América, y en fin, era importante, ¿no?, de que fuesen duraderos para protegerla. Y la prensa también se hizo eco de todos estos avances. Pues sí, ella, como hemos hecho este brevísimo recorrido, fue una empresaria, fue una mujer tenaz, una mujer de carácter, una mujer que estuvo ahí al pie del cañón con sus empresas, pero tampoco abandonó su vida familiar
y ni a sus hijos ni a sus nietos. Ella falleció en el 1964 y la prensa vuelve a recoger esa luctuosa noticia, igual que había reconocido sus méritos y sus éxitos, y hace una semblanza un poco de ella y también da idea, ¿no?, de lo que en el pueblo, cómo se veía su figura, tanto por todos los conciudadanos como especialmente los obreros que velaron su cadáver en un espontáneo gesto de dolor. Y acabando la noticia dan el pésame, sus condolencias a sus dos hijos. Pues podríamos seguir con cientos de patentes, os lo puedo asegurar, de lo que hay. Pero a partir de 1985 la proporción de mujeres inventoras fue creciendo y alcanzando en el 2012 el máximo, un 19, casi el 20% de los inventos registrados eran por mujeres. Aunque hemos dicho que nos íbamos a centrar en las patentes históricas hasta 1966, pero no me resisto, ¿no?, a dar un poco de futuro, ¿no?, de cómo estamos a día de hoy o casi. Y pues, no se puede decir que a pesar de que sigue habiendo esa brecha de género, que es muy difícil, estos días nos estamos poniendo al día de muchísimos temas, ¿no?, por todo lo que está, por la información, pero sí que ha habido un gran avance y por lo menos reconocimiento de científicas y de inventoras y de empresarias españolas. Por ejemplo, Celia Sánchez, esta científica, inventora y empresaria especializada en ciencias de la visión, que ha sido responsable ella de casi una treintena de inventos. 9 de ellos, que son del método de alta eficacia, permiten contrarrestar los efectos dañinos de la luz. Se trata de un filtro artificial eficaz para favorecer esa salud visual. Por ello ha tenido muchos premios, como lo vemos ahí, y en otros fue para ese reconocimiento de córnea que, por ejemplo, en esa película, que es antigua, pero entonces cuando se puso era algo como una novedad, que era ciencia ficción, lo del reconocimiento de córnea, ¿no?, que por la córnea se podían abrir la seguridad, se abrían puertas, bueno, por lo que era ciencia ficción, pues poco después eso era ya una realidad. Y por supuesto, cuando se habla de científicas no se puede, y de mujeres innovadoras, no se puede dejar de nombrar a Margarita Salas. Margarita Salas, licenciada en química, después doctorada en bioquímica, se marchó a Estados Unidos, trabajó aquí en España, y después a Estados Unidos trabajó en el laboratorio de Severo Ochoa, premio Nobel, que además fue su mentor. Y bueno, es una pionera en el campo de la bioquímica y la biología molecular en España. El currículum de Margarita Salas es increíble, pero solamente decir que 350 publicaciones, libros, tanto nacionales e internacionalmente reconocidas, y poseedora de 8 patentes. Y una de las contribuciones de todas estas patentes, una de las contribuciones más importantes de esta gran científica ha sido el método que permite, desde muestras muy pequeñas de ADN, casi insignificantes, amplificarla millones de veces, para poder ser analizado. Esto tiene una aplicación increíble en muchísimos campos, de tal manera que esa patente, hasta el momento, es la más rentable de España, del CSIC, y de España, evidentemente, también es la más rentable de nuestro país hasta este momento. Y entonces, a la vista de todo esto, a pesar de que existe, como hemos dicho, esa brecha, pero podemos llegar a hacer una serie de conclusiones, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando. Que, a pesar de todo, la mujer, tal y como hemos ido viendo por este recorrido, ha sabido aprovechar los resquicios y las oportunidades para estar presente en todos los ámbitos y en todas las épocas. Las mujeres inventoras respondieron a los incentivos que les permitían beneficiarse de su esfuerzo y al ser una vez que ya pudieron ser titulares de la propiedad intelectual, y eso les alentó a mejorar. Podemos decir también que se han hecho acreedoras de ser llamadas inventoras, aunque sean cosas sencillas, esos modelos de utilidad que parecen esas ideas que son, al lado de otras no son tan importantes, pero precisamente un presidente de Estados Unidos, cuando se le hablaba de esto, decía que es más importante esos pequeños inventos cotidianos que se incorporan a la vida
del día a día y van haciendo avanzar toda nuestra economía y nuestras casas, que esos grandes inventos que no se pueden utilizar más que una vez o en cosas muy puntuales. Por lo tanto, podemos decir que se han hecho acreedoras de ser llamadas inventoras, porque sus productos cumplen todos los requisitos de ser considerados como tal. Corresponden a temas patentables, presentan novedad, que no figuran en el acervo de los conocimientos técnicos, por lo tanto incrementan el conocimiento. Y además, otra cosa imprescindible, tienen aplicación industrial. Y todo eso, que ya hemos estado, que hemos aprendido, que hemos estado haciendo el recorrido y enterándonos del quehacer de esas mujeres, hace que esa frase de Voltaire que escribía en 1764, por supuesto, digamos que no es cierta, se equivocaba de todas, porque él decía que hay mujeres letradas como hay mujeres guerreras, pero nunca ha habido mujeres inventoras. Nosotros pues nos vamos a quedar con la frase de otra mujer importante, rompedora en su época, que su voz ha llegado hasta nuestros días, que es Safo de Lesbos, que ella, con mucha visión de futuro, decía que alguien hablará de nosotras cuando ya no estemos. Gracias, profesor. Entonces, os voy a decir un pequeño también dato, justamente del 2022, y es deciros que a pesar de que aún queda mucho camino por hacer, pero los últimos estudios que ha hecho la Oficina de Patentes y Marcas, resulta que 1 de cada 4 inventores en España ya es una mujer, y se duplica duplican la tasa de la media europea de algunos países. Así que en ese estudio se sitúa a España con un 23% como uno de los líderes en los ámbitos de la investigación. Sí que es verdad que falta mucho y que lo sabemos, pero bueno, hay también buenas noticias que también hay que decirlas, y precisamente la Oficina Española de Patentes y Marcas espera que, poniendo estos datos y divulgando todas estas historias, se ponga encima de la mesa un debate.